Música y poesía han ido siempre de la mano en el mundo islámico. Es normal que las metáforas de los poetas árabes sean acompañadas de bellas melodías. Poetas y músicos andalusíes contribuyeron decisivamente a la formación de la música árabe clásica. En Al-Ándalus, ambas artes encontraron un territorio propicio para desarrollarse. Pero el origen de esta refinada manifestación artística se debe buscar aquí, en las profundidades del desierto. Los árabes siempre han sido un pueblo amante de la música y la poesía. Cuando una caravana de nómadas llegaba a un oasis, las asperezas del camino eran fácilmente olvidadas gracias a las alegres reuniones celebradas alrededor del fuego. En ellas, el canto y las danzas de las esclavas alegraban las noches de los mercaderes. En esas mismas reuniones, los primeros poetas de las letras árabes cantaban a la naturaleza y al amor, al valor y el orgullo de ser nómada, con metáforas que se constituirán en el modelo a seguir por la poesía árabe clásica. Esta vida, tan apegada al desierto, iba a cambiar en el siglo VII con la aparición del Islam. La máxima expresión de la nueva religión es un libro escrito, el Corán. En el texto sagrado de los musulmanes se censura a los poetas sobre los que descienden los demonios, aunque se alaba a aquellos que invocan con frecuencia a Dios. Esta mención revela por sí misma la importancia que tenía la poesía en la época de Mahoma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Llama la atención un hecho bien claro. El Corán parece un libro para ser leído, o mejor aún, para ser recitado en alabanza de Alá. No es extraño que esté empapado de poesía. La musicalidad de la poesía ayuda a memorizar, a recordar el mensaje divino.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم. Cuando el Islam comenzó a expandirse, la música de los pueblos conquistados fue uno de los elementos que impregnaron a la nueva civilización. Gracias a estas influencias, la música árabe iba a dejar de ser una manifestación del espíritu primitivo de los nómadas. La teoría grecolatina se mezcló con los ritmos y el instrumentario persa e indostánico para dar lugar a un fenómeno dotado de un gran refinamiento. Cuando Bagdad era capital del mundo, centro de las ciencias, las letras y las artes, los califas abbasíes mimaron la música y la poesía. En este ambiente resultaba habitual escuchar versos en alabanza al vino, por más que éste estuviera prohibido por el Islam. سلاف دني كشمس دجني كدمع جفني كخمر عدني طبيخ شمس كلون ورسي ربيب فرس حليف سجن رأيت علجا ببطرنجة لها توجى فلم يثن حتى تبدت وقد تصدت لنا وملت حلول ذن فاحت بريح كريح شيح يوم صبوح وغيم دجن فاحت بريح كريح شيح يوم صبوح وغيم دجن. En la corte de Bagdad vivió Siriab, un músico cuyo nombre ha quedado unido para siempre a la historia de Al-Ándalus. Siriab se encontraba en Bagdad a principios del siglo IX. Cuando su talento comenzaba a despuntar, tuvo que huir de la corte de Bagdad ante los celos de su maestro, que quería asesinarlo. Y así, según cuenta la tradición, en su huida se dirigió hacia el oeste y llegó a Al-Ándalus. Allí se convirtió en protegido de los omeyas de Córdoba. Con su llegada, la música andalusí comenzó a brillar con luz propia. Las innovaciones traídas desde Bagdad por Siriab revolucionaron la corte cordobesa y supusieron, entre otras cosas, la modernización del laúd, llamado el sultán de los instrumentos árabes. Siriab añadió una quinta cuerda a este instrumento y aligeró su peso. La leyenda asegura también que para conseguir los mejores resultados, confeccionó la tercera y cuarta cuerdas con tripa de cachorro de león. Siriab relacionó las cuerdas del laúd con los humores o fluidos corporales, asociando directamente la quinta con el alma. Por último, inventó un nuevo plectro o púa hecho con las plumas delanteras del águila. El laúd se constituyó en el instrumento sobre el que se sustentó la teoría musical andalusí, pero además de él se ha derivado un nutrido grupo de instrumentos de cuerda.
El rabab o rabel es otro cordófono que presenta múltiples variantes regionales. Su papel dentro de la música andalusí y magrebí es fundamental, siendo frecuente que el director de la orquesta o el miembro más anciano lo toque. Los instrumentos se convirtieron en muchos casos en los mejores embajadores entre los países islámicos y cristianos. De la fusión de instrumentos orientales y occidentales surgirán más adelante otros como la famosísima guitarra española. La convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos que caracterizó a la sociedad andalusí se tradujo en la aparición de un característico bilingüismo. Al tiempo que se hablaba un dialecto árabe propio de Al-Ándalus, existía una lengua romance, es decir, un idioma derivado del latín. Este lenguaje romance, falsamente llamado mozárabe, en alusión a los cristianos andalusíes, era hablado no solo por estos, sino también por judíos y musulmanes. Una de las consecuencias de este fenómeno lingüístico es la aparición de la estrofa llamada muakshaja. En esta forma lírica genuinamente andalusí, la mayor parte de los versos están expresados en árabe. Sin embargo, al final incluye unos versos en lengua romance. Es lo que se denominó jarcha. ألوى بحقي عن هوى واختيار طوع النفار بكل أنس بعده بالخيار لا بد لي منه على كل حال مولى جن وجفا واستطال غادرني رهن أسى واعتلال ثم شدا بين الهوى والدلال موء الحبيب أن قوم ديموا أمر كنا دشتر ننفيس أميبك سدين لغر. El amor era uno de los temas preferidos por la refinada poesía cortesana que floreció en Al-Ándalus durante los siglos X y XI. Algunos de los mejores poemas fueron compuestos por mujeres. La existencia de una abundante nómina de poetisas sugiere que la mujer gozaba en Al-Ándalus de mayores libertades que en otras zonas del Islam. Quizá la autora más conocida sea Walada, hija de uno de los últimos califas, a quien se atribuyen estos versos. قال أبو الوليد كنت في أيام الشباب وغرة النصاب هائما بغادة تدعى ولادة فلما قدر اللقاء وساعد القضاء كتبت إلي ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلحي وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر. La importancia de las mujeres fue enorme en la música andalusí. Las escuelas de música se encargaban de formar a las futuras esclavas cantoras. Tras un duro aprendizaje, en el que se incluían disciplinas como la filosofía o la geografía, se les instruía especialmente en el canto y la interpretación de instrumentos. Una vez completada su formación, pasaban a formar parte de las orquestas.
repertorio de música clásica andalusí está formado por las llamadas nubas, algo así como las suites de la música árabe. La nuba andalusí, de la que existieron 24 modalidades, estaba compuesta de 5 movimientos e integrada por piezas vocales e instrumentales. La música de las nubas acompaña a composiciones poéticas que van desde composiciones de poetas clásicos hasta composiciones recientes de autores magrebíes. Los instrumentos de cuerda forman el grupo más importante de los utilizados por la música árabe. Pero también existe una importante presencia de instrumentos de viento o aerófonos. Entre ellos tienen gran representación la familia de las flautas. El nai, o flauta de bambú, está considerada la flauta más difícil del mundo. La sifara, o silbato de barro, es otro ejemplo de instrumento de viento. Entre las trompas, el nafir o añafil era utilizado en la música militar. La zammara es un instrumento de viento con lengüeta simple, muy utilizado en la música popular. Este otro aerófono es una gaita. Se caracteriza por tener doble lengüeta. Los instrumentos de percusión ocupan un lugar determinante dentro de la música árabe. Se pueden destacar el tar o pandereta, instrumento rítmico por antonomasia, el bandair o pandero, la darbuka, que tiene forma de cáliz, o la taría o tambor con forma de diablo. Instrumentos de percusión son también los sanch o crótalos y los cherechak, especie de castañuelas metálicas utilizados en Marruecos. En el siglo XII, Al-Ándalus fue incorporado al imperio de los almohades, una dinastía bereber que, entre otras cosas, trajo sus ritmos a Al-Ándalus. Junto a la música culta de los refinados andalusíes, se superpusieron los ritmos bereberes llegados desde Marruecos. Estos ritmos y bailes buscan algo más que el simple deleite. Su finalidad primordial es conseguir el estado sublime de contemplación de la divinidad. Es decir, se trata de música mística que en el Islam es denominada sufí. Son muchas las tendencias sufíes existentes entre los musulmanes. Los nawas, o rituales afromarroquíes, son una de las expresiones más espectaculares de esta búsqueda del éxtasis mediante la danza y los ritmos repetitivos. Se puede decir que las nawas mezclan la música negra y bereber de un lado y las creencias animistas del África negra y los principios islámicos de otro. En Al-Ándalus nació uno de los más grandes místicos, Ibn Arabi, de Murcia. La vía que propicia el éxtasis mediante la música ha sido denominada samá, palabra que puede traducirse como audición inteligente. El gran místico Al-Ghazali escribió que la inteligencia o comprensión de lo que se está oyendo abre el camino hacia el éxtasis.
La Edad Media fue una época en la que las relaciones entre musulmanes y cristianos fueron más fluidas de lo que se ha pensado hasta hace poco, y tenían en la música una de las mejores intermediarias. Eran muchos los músicos de Al-Ándalus que frecuentaban las cortes castellana o aragonesa, incluso la francesa. Por tanto, los principios de la música europea se confunden con la música árabe, que a su vez procedía de la de Bizancio y Persia. En este campo, Al-Ándalus se constituyó una vez más en transmisor para los cristianos de la brillante herencia clásica. Idéntico contagio al de la música sintió la lírica castellana en sus inicios. Se considera que los populares villancicos españoles se derivan de una estrofa nacida en Al-Ándalus, el cégel. La estructura cantable, es decir, el modo en que la letra debe ser interpretada, es prácticamente idéntica en ambos casos. Nos hallamos en Benagalbón asistiendo a una fiesta de verdiales. Se dice que estos cantes campesinos de los montes de Málaga son el folclore más antiguo de Andalucía. Algunos estudiosos ven en ellos el origen del cante jondo. Por ejemplo, Luis Romero no duda de que los verdiales fueran ya practicados en época musulmana. Echándome de comer, que no me puedo llevar, no te tengo que querer, que la posible caballo. No hace tanto que se utilizaban todavía rabeles moriscos en vez de los actuales violines. Prueba de ello es que estos violines son tocados del mismo modo que los rabeles, es decir, utilizando solo las 3 cuerdas de sonido más alto. La relación entre flamenco y música arábigo-andaluza va mucho más allá de la simple especulación. Si se reúnen 2 músicos, uno con un laúd y otro con una guitarra flamenca, no encontrarán dificultad en improvisar una melodía en la que confluyan ambas sensibilidades. Eso fue lo que sucedió cuando coincidieron en Túnez Miguel Ángel Cortés y Riad Feri. Túnez fue uno de los lugares que acogieron a los andalusíes expulsados o huidos tras las conquistas cristianas.
Los musulmanes españoles tenían en la música una de sus señas de identidad. Hoy pervive todavía en los países magrebíes una fuerte tradición musical andalusí. Esta herencia ha sido llamada en Túnez maluf. En Argelia, la música andalusí es llamada garnatí, en referencia al pozo cultural dejado en aquel país por los musulmanes granadinos. Los músicos y cantores garnatíes se basan en las nubas andalusíes, las cuales, sin embargo, interpretan a su modo. Pero si hay un país donde se ha perpetuado la herencia musical andalusí, es sin duda Marruecos. El maestro Al-Hajj Abdelkarim Array es una de las leyendas vivas de esta importante tradición. Aquí lo vemos junto a su grupo interpretando una composición escrita hace siglos en Al-Ándalus. El legado de Al-Ándalus ha encontrado en la música una de las mejores vías para perpetuarse. En la península ibérica, la música árabe encontró un terreno propicio para germinar, crecer y madurar. Más tarde, su influencia se dejó sentir en todas las tierras que rodeaban al territorio andalusí. Los músicos cristianos hicieron suyos instrumentos y melodías llegadas de Al-Ándalus. Los norteafricanos, sus más preciadas joyas, sus composiciones musicales, cuya esencia sobrevive hoy en orquestas de todo el Magreb.